Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2i. Encontrar el cociente y el resto de dividir ese polinomio por x menos 1. Vuelvo a repetir, el ejercicio y ya lo habíamos hecho. Solución del 2i. ¿Alcanzamos a hacerlo aquí? Yo creo que sí. Sí, alcanzamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero escribimos los coeficientes de p de x. Ahí está, en un grado descendente. 5x a la cuarta. Ay, ¿por qué escribo así? Ese 4 se me va. 5x a la cuarta, ahí. Más 8x cubo. ¿Qué más tenemos? Más 3x. Más 2. Ese. 5x a la cuarta, 8x cubo, más 3x más 2. Y ese lo vamos a dividir por d de x, que es x menos 1. Entonces, nosotros ya hemos dicho, hay que multiplicar por un monomio, de tal manera que al multiplicar por este, justamente te da 5x a la cuarta. Entonces debería ser un 5x cubo, no creo, ¿no? Tendría que ser 5x cubo, porque al multiplicarlo, ¿qué me va a dar? 5x a la cuarta aquí, menos 5x cubo. Y después lo que hacemos, restamos estas dos cosas. ¿Cierto? Tenemos que restar el de arriba menos el de abajo. Lo resta. Entonces sacamos la cuenta. Se cancelan los dos primeros. 8x cubo más 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se quedarían 13x cubo. El otro queda tal cual. Más 3x. Más 2. Vemos que este polinomio tiene grado 3. Máxima potencia, grado 3. Este tiene grado 1. Por lo tanto hay que seguir. Para poder conseguir el 13x cubo, tendré que multiplicar este por cuánto multiplicamos? Por 13x, si no me equivoco, ¿no? 13x cuadrado. Porque al multiplicarlo por eso, te da que justamente 13x cubo, la idea es conseguir el mismo número, menos 13x cuadrado. Y enseguida, tú tienes que restar esos dos valores. Lo restamos aquí. El de arriba menos el de abajo. Entonces, este menos este te va a dar justamente, cuidado con los signos, este menos este. Entonces, 13x cuadrado, bien digo, más 3x más 2. Perfecto. ¿Qué grado tiene este? Tiene grado 2 y este tiene grado 1, por lo tanto hay que seguir. Para poder conseguir 13x cuadrado, tengo que multiplicar aquí por cuánto, más 13 por x. Si multiplico por 13 por x, te da 13x cuadrado. Después, menos 13x. Y enseguida tú tienes que restar aquí. Bien, tú restas. Sin equivocarse. Y al hacer la resta, de arriba menos el de abajo, se cancelan las potencias x cuadrado. Este menos este sería 15, 13. 16x. Y más 2, ¿no? Ok, este tiene grado 1, porque una potencia x, bueno, la mayor potencia es 1. Y también tiene grado 1, tienes que seguir. Entonces tendré que multiplicar por 16. Al multiplicarlo por 16, te da 16x aquí, menos 16. Y enseguida tú haces la resta. Haces la resta el de abajo menos el de arriba. Profe, Dime. ¿y el signo del menos 13x al cuadrado? ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto? Menos 13x cuadrado. ¿Dónde está menos 13x cuadrado? Arriba, Ahí dice 13x más cuadrado. arriba, más arriba, profe. 13x cuadrado, 13x Ah, cubo, ahí, menos 13x al cuadrado. menos. Es que ese menos, con ese menos te da más, por lo tanto te da 13x cuadrado. Por eso aparece aquí 13x cuadrado. Ah, claro, sí. Por el signo menos. Por eso hay que tener cuidado con la resta.
Ya, y aquí te da harto entonces. El de arriba menos el de abajo, 16, 18. Te da 18. Y nos damos cuenta, 18. ¿Qué grado tiene el 18? Ese 18 tú lo puedes escribir como 18 por x elevado a 0. Entonces tiene grado 0. Al tener grado 0 y tener grado 1 se termina la división. Por lo tanto, inmediatamente tú dices aquí, inmediatamente aquí lo voy a escribir. Ya, luego. ¿Dónde escribo? Inmediatamente voy aquí mismo nomás. Ahí se termina la división. Entonces, inmediatamente tú dices aquí. Por lo tanto, el cociente, bueno, lo que aparece aquí, pues, sería el 5x cubo más 13x cuadrado más 13x más 16. Ese sería el cociente. Y el resto, 18. Y ahí se acabó. Ahí se acabó el problema. Entonces, el ejercicio 1 ya lo hicimos, el ejercicio 2 está hecho acá. ¿Se entendió, verdad? Así se hace la división de polinomio. Acuérdense ustedes que siempre cuando tengo un polinomio P de x, tú lo puedes escribir así como q de x por d de x más r de x. Esa es la división de polinomio. Entonces, obviamente, q es el cociente, r es el resto y el d el divisor. Por eso están escritos de esa manera. Ahora bien, hay un algoritmo o hay una división que se le llama una división sintética o regla de Ruffini. Eso es lo que voy a ver ahora. Entonces, división sintética o regla de Ruffini. No sé con cuántas n van, pero no creo que esté bien escrito Ruffini, ¿eh? Porque parece que es con 2n, con ¿Es 2f. con 2N, ¿no? profe? ¿Con 2N 2n? parece. Creo que era con 2N. ¿Con qué? Creo que era con 2N, Con pero 2n. no estoy seguro. No estoy seguro, ya no importa, ya vamos a colocarla con 2n. Y a Ruffini. Ay, Ruffini. Con 2F, era con 2F. Ahí Ya, sí. Ruffini, ya. Bueno, ¿qué es lo que es la división sintética? Es un algoritmo que me permite calcular, en forma simple, la división de un polinomio P de x por otro de la forma d de x, que tiene que ser de la forma x menos algo, menos c, donde c es un número. C es un número. Que puede ser real o complejo, da lo mismo, pero es un número. Ahora, lo vamos a explicar este algoritmo vía ejemplo, ¿no? Solamente lo vamos a explicar por ejemplo. ¿Qué pasó aquí? No está escribiendo esto. ¿Por qué no escribe? Ya, vamos a hacerlo en vía ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a tomar el mismo anterior. Ejemplos. Mira, sea P de X, vamos a tomar el mismo anterior para que se den cuenta. P de X igual, ya no se me olvidó cuál era el anterior, era este.
5x a la cuarta más 8x cubo más 3x más 2. Entonces, encontrar el cociente y el resto. Sí. Primero, el d de x, el mismo anterior. Pues, ya que hicimos este ejercicio un poco más largo, vamos a hacer el mismo. X menos 1 voy a escribir aquí. X menos 1. Y después vamos a hacer otro ejercicio, donde el d de x va a ser x más 2, por decirte algo. Ya, ahí va la solución. Para el ejemplo ahí. Mira, van a colocar atención nomás cómo se procede. Entonces, mira, lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar todos los coeficientes del polinomio p de x, de este polinomio, en grado descendente. En grado descendente. Me explico. Aquí voy a colocar, porque este tiene grado 4, entonces coloco el coeficiente de x a la cuarta, que sería 5. Después escribo el coeficiente de x al cubo, grado descendente, que es 8. Después el coeficiente de x cuadrado. Como no es coeficiente de x cuadrado, se escribe 0. Después el coeficiente de x, que vale 3. Profe, ¿por qué no pesca el 3? O sea, perdón la palabra, pero ¿por qué ¿Sí? no admite el 3? ¿Cuál 3? ¿Lo deja como 0? No, lo que dejo como 0 porque tengo que escribir yo aquí, tengo que escribir todos los coeficientes del polinomio en grado descendente. Por ejemplo, tiene grado 4 esto. Claramente tiene grado 4, la mayor potencia es 4. Entonces, tú colocas el coeficiente 5 aquí. Después va bajando en grado. De grado 3 tienes 8. Pero no hay de grado 2. O sea, no hay porque no lo escribe. Por 0x cuadrado en realidad aparece. Entonces, del x cuadrado tiene grado 0. Por eso uno escribe un 0 ahí. Ah, Después, el coeficiente de x vale 3 y el término independiente vale 2. Tienes que hacerlo así. Si no vale. O aparece, sea, cualquier x cuadrado va a ser 0, independientemente del número que lo acompaña. claro, O- porque no aparece x cuadrado aquí. Ahora, si aparece x cuadrado con un 5 y no aparece el coeficiente de x al cubo, tienes que colocar el coeficiente de x al cubo como 0. mm. En Ah, grado vale. descendente. Claro, tiene 4, 3, 2, 1, 0. Depende. Porque aquí no aparece el término en x cuadrado. Entonces, pues no aparece un término, por eso hago un 0 aquí, ¿ya? Después tú trazas una franja, aquí va a quedar ordenadito. Fíjense cómo va, a ver si es bien facilito. Trazas una franja aquí. Y tú lo vas a dividir por x menos 1. Colocas x menos 1 aquí. Bajas el 1 ahí. Trazas una recta para que quede ordenadito. Trazas una recta para que quede ordenadito. Y baja ese 5 de ahí. Ya. Eso es toda una mecánica, ¿no? Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, ¿por qué bajo el 1? ¿Perdón? ¿Por qué bajo el 1? Porque aquí aparece x menos 1. Siempre cuando aparece x menos 1, bajo el 1 ahí. Por ejemplo, si yo lo quiero dividir por x menos c, aquí tiene que bajar Igual c. 3. Ah, ya. Sí, tiene que Pero bajar con el c. signo puesto, ¿cierto? Claro, no signo opuesto. No signo opuesto. Por eso que lo dice de forma distinta aquí. No signo opuesto. Ya, entonces ahora multiplico. 5 por 1 son 5. Y suma. ¿Cuánto te queda? Los 8 más 5. 9, 10, 11, 13. Y después multiplica. 13 por 1 es 13. Y suma. 0 más 13 es 13. Después multiplicas 13 por 1 es 13. Y suma, te da 16. Después multiplicas 16 por 1 es 16.
y después suma, te queda 18. ¿Ok? Entonces, tú sabes que este polinomio de acá es de grado 4. Ese es de grado 4. Ahí dice que es de grado 4. Al dividirlo por x menos 1, te da un grado menos, va a ser de grado 3. Pero si te das cuenta, según lo que yo hice en el ejercicio anterior, todos esos coeficientes de ahí, memorícenlos, los coeficientes de ahí, que son 5, 13, 16. Si ustedes lo miran el ejercicio anterior y miran el cociente acá, te queda 5x cubo, 13x cuadrado, 13x más 16. O sea, justamente los coeficientes que yo conseguí aquí, esos van a ser los coeficientes, estos van a ser los coeficientes del cociente. Cociente. Y ese numerito que aparece aquí, ese otro numerito que está acá, ese 18, el 18 de acá, pues mira, el resto es el mismo. O sea, es una forma simple de poder calcular la división de un polinomio de ese tipo por otro de la forma x menos c. Y ese siempre va a ser el resto. Entonces, inmediatamente uno dice, de la figura, tú dices aquí que tu cociente, que es q de x, bueno, el valor que nosotros habíamos calculado, 5x al cubo, más 13x cuadrado, siempre en grado descendente, más 13x, más 16. Y el resto, que le estamos llamando r de x, es 18. Sale directamente de la tabla, de esta tabla que está aquí. ¿Ok? En vez de estar haciendo todo lo que habíamos hecho acá, mira todo lo que hicimos aquí. Todo esto hicimos para calcular el cociente y el resto de dividir ese polinomio que habíamos calculado antes por x menos 1. Obviamente los resultados tienen que darte lo mismo. Ahora, lo bueno de este ejercicio que está aquí, esto es general. Lo de acá es particular. La regla de Ruffini solamente me sirve cuando uno divide un polinomio, p de x, por otro de esta forma. No vale en otro sentido. ¿Ok? O sea, divide por un polinomio de grado 1, ¿no? De grado 1, no me sirve por otro, no me sirve de grado 2. Tiene que ser de grado 1, que a otra. Bien, pues veámoslo otra vez cómo sale el 2i. 2i. Tiene que ser de grado 1, si no no lo puedo hacer. Ya por lo mismo, coloco los coeficientes de p de x en grado descendente. Hay un 5, hay un 8, hay un 0 porque no hay x cuadrado, hay un 3 y hay un 2. Eso tiene grado 4. Y tú lo divides lo vas a dividir en este caso por x más 2, ¿no? Porque ahí dice x más 2. Bien, entonces ahora baja el signo contrario a este, menos 2. Tiene que bajar el menos 2 aquí. Trazamos una recta aquí, veis aquí ordenado. Pero hay que ordenado aquí. Y bajamos el 5 de ahí. Acuérdense, siempre uno coloca estos numeritos, que este tiene grado 4. Y por lo tanto el de abajito tiene que tener grado 3. ¿Cierto? Tiene grado 4, y lo tiene que tener grado 3. Bien, pues, hacemos lo mismo que hice delante. Lo mismo. Bueno, multiplicamos 5 por menos 2 es menos 10. Y sumamos. Menos 2.
El menos 2 con el menos 2 es 4. Y sumamos. Me queda 4. 4 por menos 2 es menos 8. Y sumamos. ¿Menos cuánto? Menos 5. Menos 5 por menos 2 es 10. Y sumamos, me queda 12. Entonces, nuevamente, por lo que habíamos visto antes, esto de aquí hasta acá son los coeficientes de Q de X, del cociente. Cociente. Y lo que está aquí siempre va a ser el resto. Entonces, inmediatamente tú dices, por lo tanto, tu cociente, Q de X, ahí estarían los coeficientes del Q de X. Como tiene grado 3, entonces 5 por X cubo. Después, menos 2 por X cuadrado. Más 4 por X. Menos 5. Ese sería el cociente. Y el resto, R de X, tendría que ser 12. Ya se terminó. Entonces, es una regla simple para calcular cociente y el resto. ¿Ok? Profe, ¿cómo supo el grado? Porque tiene grado 4. Por ejemplo, si tengo P de X igual Q de X por D de X más R de X, si este tiene grado, porque este de aquí tiene grado 0 porque es una constante. Entonces necesariamente, y D de X tiene grado 1, ese tiene grado 1, entonces Q de X tiene que tener un grado menos, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Cierto? Tiene que tener un grado menos. Pero si tiene grado 4, tiene grado 3. Y así sucesivamente. El problema es de grado. Ya. Eso es todo. Así se llama la división sintética, regla de Ruffini. Eso es lo mínimo que tienen que saber ustedes. Entonces, ahí vamos a una definición y algunas cositas más. Voy a dar esta definición primero. Ya. Bueno, voy a dar esta definición. Después vamos a seguir con otro teorema. Definición. Bueno, sea P de X un polinomio con coeficientes en K. Un polinomio con coeficientes en K. Acuérdense que lo que es K puede ser lo real o lo complejo. Entonces, diremos que un número C, un número, puede ser real o complejo, ¿ya? Un número C que pertenece a K es raíz de P de X, es raíz de P de X. Bueno, si el P evaluado en C me da 0, eso se llama raíz del polinomio. ¿Ok? Raíz de un polinomio. Entonces voy a dar dos teoremitas. Después voy a dar la multiplicidad, ¿no? Ya voy a definirlo más aún todavía. Otra definición. Esta es una raíz de un polinomio, ¿no? Definición. Dice, se hace una raíz de P de X. Una raíz de P de X. Es decir, P de C vale 0, evidentemente, porque es raíz de P de X. Entonces, vamos a decir, diremos
diremos que C es una raíz de multiplicidad K. Es una raíz. Es una raíz de multiplicidad K. Multiplicidad K, así. Si P de X, K es un natural. Debe ser un natural. ¿Puede ser 0 K o no? No, es un natural. Si P de X es divisible, por D de X, que va a ser X menos C elevado a K, o de otra manera, esta expresión es un factor de P de X, da lo mismo, este es un factor de P de X, y no lo es divisible por eso, y no lo es, por X menos C elevado a K más 1. Me voy a explicar con un ejemplo para que se den cuenta. Es decir, uno dice que C es una raíz de multiplicidad K. Ahora, si K vale 1, nota. Si K vale 1, uno dice que tengo una raíz simple. Eso significa que C es una raíz simple. Es una raíz simple. O sea, K vale 1 aquí, raíz simple. Si K vale 2, uno dice que tiene una raíz doble. C es una raíz doble o de multiplicidad O, da lo mismo, doble. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, mira. Por ejemplo. Lo vamos a hablar al revés. Por ejemplo, mira. Suponte tú que tienes un polinomio y ese polinomio está, de alguna manera, está factorizado. Por ejemplo, es X por X menos 1 al cuadrado. De alguna manera está factorizado. X menos 2 al cubo. El problema es que no todos los polinomios están factorizados. Lo más probable es que no esté factorizado. Entonces, ¿cuáles son las raíces de P de X? Pregunta. ¿Cuáles son las raíces de P de X? Cuando el polinomio está factorizado, las raíces son fáciles de calcular. O sea, en otras palabras, ¿cuándo P de X vale 0? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo va a ser 0 el polinomio? Cuando X sea 0. Cuando X sea 0. O bien, cuando X menos 1 al cuadrado. Cuando X sea 1. O bien. Sí. Cuando X sea 8. No, pues ¿por qué 8? No, pues. Ah, no. No, que hay que elevar al cubo, ¿no? No, ¿para qué? Si está listo, directo. Sería ya, 2. cuando sea 2, ¿no? 2, pues 2 nomás. Ahora, lo que pasa es que ese, que está aquí, el 0, es una raíz simple. O sea, el numerito que aparece aquí, que uno no lo escribe, te da la multiplicidad. O sea, tiene multiplicidad 1, el X igual 0. El X igual a 1, ese numerito ahí, te da la multiplicidad. O sea, esa es una raíz doble, entonces. Raíz doble. Es lo mismo que yo escribí acá. O sea, el X menos C elevado a K es un factor de P de X. El X menos C elevado a K. O sea, aquí, por ejemplo, el X menos 1 elevado a 2. Ese es un factor de P de X. Y ese numerito 2 que está aquí te da la multiplicidad de la raíz 1. Por eso dice que el X igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2. El 2 que aparece ahí
es una raíz de multiplicidad 3. Ese es el K. Esa es la multiplicidad. Es una raíz de multiplicidad K igual 3, una raíz triple si tú quieres. Aquí, si es doble, significa que K vale 2. Si es simple, significa que K vale 1. Ya, eso significa las multiplicidades. ¿Dónde van? ¿Cuáles son las mayores potencias que están aquí? El problema está que no siempre el polinomio va a estar factorizado. Lo más probable es que no esté factorizado. Y la idea es factorizarlo. Porque si tú lo factorizas, no puedes encontrar las raíces. Entonces el problema es al revés. Solamente le estoy dando esta definición para que me la entiendan, ¿no? Pero la cosa es al revés. El polinomio no va a estar factorizado. Lo más probable. Bien, vamos a dar dos teoremas. Eso de multiplicidad hay que tenerlo presente, ¿eh? Vamos a dar dos teoremas. Uno se llama teorema del resto. Se conoce como teorema del resto. Dice, teorema del resto. Dice que el resto de dividir P de X por X menos C es P de C. Ese dice el teorema del resto. Y hay otro teorema, que lo vamos a escribir inmediatamente, teorema, que se conoce como teorema del factor. Factor. Dice lo siguiente, teorema del factor. Dice que C es raíz de P de X si, solo si, el X menos C es un factor de P de X. Pero si no tenemos factor. Es un factor de P de X. O lo mismo, o lo que es equivalente a decir que P de X es divisible por X menos C. Es lo mismo nomás. Uno lo puede presentar de las dos maneras. Son dos teoremitas bien interesantes. Entonces, mira, un ejemplo. Dice calcular. P de menos 1. Cuando P de X es este polinomio que está aquí. 7x a la quinta más 4x cubo más 3x cuadrado menos x menos 6 por, primero, sustitución directa. Y así, usando el teorema del resto. Usando el teorema del resto. A ver, hagámoslo ahí. Bueno, solución para el I. Calcular P de menos 1 cuando el polinomio está dado por eso. Esta es una X, ¿eh?
Parece que no fuera una X. Bueno, es cosa de reemplazar X por menos 1, ¿no? Si calculamos P de menos 1, ¿cuánto le quedaría? A ver. Por sustitución directa nomás. 7 por X a la menos 1. Menos 7 la expresión aquí. Menos 7. Y si aquí lo reemplazamos por menos 1, me da el menos 4. Si esto lo reemplazamos por menos 1, te da 3. Y si esto lo reemplazo por menos 1, te da 1. Y después te da menos 6. Saca la cuenta y te da el valor. Saquen la cuenta. ¿Cuánto te da? Menos 13. Menos 12. Menos 12. A Menos ver, 3. no sé, 7, 8, 9, 10, 11, menos 11, menos 11. Menos 3. No sé cuánto me da. 7, 8, menos 11, menos 11, menos 6, menos 17, más 4, menos 13. Sí, profe. Sí, menos 13. Ya, menos 13. Ya, es por la sustitución directa. Pero también podemos usar el tema del resto. Porque dice que el resto de dividir P de X por X menos C es P de C. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que usar? A ver. Dice, calculamos P de menos 1. O sea, el C aquí tiene que ser menos 1. Porque quiero calcular P de C, ¿viste? Aquí, tengo que calcular P de menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el polinomio dado. Dividamos el polinomio dado, P de X, ¿por cuánto? Por X menos C, pero C es menos 1, ¿sí? Por X más 1, entonces. Vamos a dividir P de X por X más 1, usando obviamente división sintética. Dividamos P de X por X más 1. Obviamente usando división sintética. A ver, háganlo usando división sintética. Evidentemente, usar eso. Y el resultado tiene que darte lo mismo. ¿Cuál es el polinomio? Se tiene que ir a la quinta. Más 4x cubo. Más 3x cuadrado. Menos x menos 6. Ya. Vamos a hacerlo aquí, porque no tengo más espacio. Entonces, sí. Voy a volver a repetir. El P de X, ¿qué es lo que era? P de X es 7x. Usted me dice que si estoy bien o mal. 7x a la quinta. Más 4x cubo. Más 3x cuadrado. Menos x menos 6. Y ese polinomio lo voy a dividir por x más 1. Entonces, escribimos aquí los coeficientes de P de X en grado descendente. Tiene grado 5. Entonces, 7x, 4, 3, coeficientes de x menos 1, menos 6. Y ese lo va a dividir por x más 1. Profe, ¿por qué era el X más 1? Porque el teorema del resto dice que el resto de dividir P de X por X menos C es P de C. ¿Y qué quiero calcular yo? Quiero calcular P de menos 1. Por lo tanto, ese C que tiene que ser menos 1. C es menos 1. Por lo tanto, tengo que dividir el polinomio dado por X menos C. C es menos 1 por X más 1, entonces. ¿Me entiendes? Por eso.
Sí, gracias. Ya. Entonces, lo digo por x más 1, bajamos el menos 1 acá, entonces, Profe, entre el 7 y el 4 nos da un 0. sí, gracias. Porque no hay coeficiente No hay de la grado cuarta. 4. Sí. Entonces hay un 7 aquí y aquí tiene que haber un 0. Coeficiente de x a la quinta, 7. De x a la cuarta no lo hay. De x al cubo hay un 4. De x ahora hay un 3. Ya, ahí sí. Y bajamos el 7 de aquí. A ver, ¿cómo estábamos haciendo? Ya, bajamos el 7 nomás. Y aquí bajamos el 7. Acuérdate que a veces hay que escribir esto, porque este es un polinomio de grado 5. Este es un polinomio de grado 5. Por lo tanto, acá tengo un polinomio de grado 4. Eso me sirve cuando quiero calcular raíces. Bueno, multiplico como 7, lo multiplico por menos 1. Darte menos 7 ahí. Respuesta menos 7 aquí. Menos 7 por menos 1 es 7. Sumamos. 7, 8, 9, 10, 11. 11 por menos 1 es menos 11. Y al sumar, ¿cuánto te queda? 7, 8, 9, 10. 8 menos 8. Creo, ¿no? Sí, profe. Menos 8. Después, menos 8 con menos 1 es 8. Y al sumar, te darte 7. Y 7 por menos 1 es menos 7. Y al sumar, te da menos 13. Entonces tú sabes que el último valor que tú tienes aquí es el resto. Ese es el resto. Y dice claramente, según el polinomio, el resto de dividir P de X por X menos C es P de C. Por lo tanto, P de C tiene que ser esto. El resto es P de C. O sea, P de menos 1. Disculpa. P de menos 1. P de menos 1. Y el resto tiene que ser el último valor que está aquí, pues menos 13. Y ese valor que está aquí es el mismo que calculé antes, ¿no? Ahí está, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, uno lo hace por sustitución directa, pero a veces utilizar el teorema del resto es mucho mejor porque te da más cosas. Por ejemplo, te da aquí los coeficientes del cociente, por ejemplo. Te puede servir esto para otras cosas. Luego vamos a ver en los siguientes ejemplos. Un ejercicio. Este es el ejercicio 1. Ejercicio 1. Aquí, ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice, ejemplo 2, dice, ¿qué valor? ¿Qué valor? Debe tomar ¿qué valor debe tomar A, la constante A, para que al dividir esta expresión 3x a la cuarta menos x cubo más 2x cuadrado menos ax más 1, para que al dividir ese polinomio por x menos 1, la división da como resto, tal que para que al dividir
P de X por X menos 1, la división da como resto X igual a 5. Da como resto 5, ¿no? X igual a, da como resto 5. Eso. ¿Cómo lo haremos? Solución. ¿Qué valor debe tomar A para que al dividir tengo este polinomio P de X, que es 3x a la cuarta, qué sé yo, menos X cubo más 2x cuadrado menos X más 1, y ese polinomio si divide por d de X, que es X menos 1, por eso se divide, y da como resto, y tu resto tiene que dar 5. El resto tiene que darte 5. ¿Cómo lo hacemos? Si yo divido P de X, lo divido por D de X, tiene que darte 5. Tenemos que usar la tabla, ¿no? Podemos usar Con la la división. fórmula, Podemos por usar ejemplo, podemos usar la división sintética o podemos usar sustitución directa, porque ese numerito que aparece aquí es el resto. O sea, si yo divido P de X por D de X, el último coeficiente que está aquí es el resto. O sea, ese tendría que ser 5. ¿Me entienden? Esa es una manera de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo en realidad. Porque el resto de dividir P de X por D de X es P de C. O sea, solución. Dos maneras de hacerlo. Solución. Mira. Primera forma. Bueno, dice, ¿qué dice el teorema del resto? El resto de dividir P de X por X menos C es P de C. El resto de dividir P de X por X menos C es P de C. Entonces, si divido P de X, lo divido por D de X, ¿el resto cuánto vale? Vuelvo a repetir. P de 1. P de 1. P de 1. P de 1. El resto es P de 1. El resto es igual a P de 1. Pero P de 1, ¿a qué tiene que ser igual? A 5. ¿Entienden? Bueno, por lo tanto, si tú calculas P de 1, pero ¿qué es lo que es P de 1? Pero P de 1, ¿qué es lo que va a hacer? Saca la cuenta nomás, 3 menos 1 más 2 menos A más 1. Así tú sacas la cuenta aquí, a ver cuánto me es 2. 3 es 2, son 4 más 1, 5, 5 menos A. Así que 5 menos A tiene que darme 5. Por lo tanto, A vale 0. Tiene que ser 0 el A, no queda otra. Si no me equivoqué, ¿eh? 3 menos 1. Está bien, profe. No sé. Claro, porque son 2, son 4, 4, 5, 5 menos A. Condición A vale 0. Esa es una forma. Otra forma. Segunda forma de hacerlo. Segunda forma. ¿Y qué? Profe, ¿puede Dígame. retroceder la diapositiva un minutito, por favor? Sí. Muchas gracias. Segunda forma, usar división sintética nomás. Muchas gracias. Ya. Usando regla Ruffini. Usando ¿Profe? Ruffini. ¿Sí? Pero sí o sí se usa el teorema del resto. O sea, tengo que hacer eso. Sí, Que se puede hacer C así igual sin a ningún 1. problema. Pero también Ah, se puede usar Ruffini. Usando Ruffini. ¿Qué me dijo que era con 2F, no? Ya, pues. sí, Colocamos los polinomios en grado descendente. A ver, ¿cuánto es? Ya, estoy aquí, lo tengo aquí en mi cuaderno.
Entonces, polinomio de x a la cuarta, coeficiente de x a la cuarta, 3. Coeficiente de x al cubo, menos 1. Coeficiente de x cuadrado, 2. Coeficiente de x menos a. Término independiente, 1. Y ese lo vas a dividir por x menos 1. Bajamos al 1. Y bajamos el 3 ahí. Listo. 3 por 1 son 3. Sumamos 2. 2. 2 por 1 son 2. Al sumar me da 4. 4 por 1 son 4. Y al sumar me da 4 menos a. 4 menos a lo multiplico por 1, me da 4 menos a. Y al sumar me da 5 menos a. Entonces, uno sabe que el último polinomio, el último valor que está aquí, ese es el resto. Ese es el resto. Pero el resto ya lo dan, que es 5. Claro, pero aquí me dicen que el resto tiene que darme 5. Por lo tanto, ¿cuál es la condición? La condición es que 5 menos a tiene que darte 5. Por lo tanto, a es 0. Bueno, hay dos maneras de hacerlo, ¿viste? Usted elige lo que le conviene más. Ok. Otro ejercicio que es interesante ver mira. Otro ejercicio. Me va a llevar a decir algo. Ejercicio. Dice, encontrar todas las raíces. Encontrar todas las raíces de P de X, que este polinomio que estoy escribiendo aquí es X a la cuarta menos 2x cubo más 2x cuadrado más 1, sabiendo que x, que c igual a 1 es una raíz doble. Es una raíz doble. ¿Es que C, profe, o es K? ¿O da lo mismo? ¿Perdón? ¿Es C o es K? Sí. Ah, yo porque usted la tenante había definido como K eso. No. C nomás, C. C igual, ¿cuánto dije? Sabiendo que C igual a 1 es una raíz doble. Una cosa es decir la raíz y otra la multiplicidad. ¿Viste? X menos C, C es la raíz y la multiplicidad está acá. ¿Ya? Entonces, como una raíz doble, el C, ¿cuánto que era una raíz doble? ¿Cuánto es una raíz doble? C igual a 1 una raíz doble. Entonces, quiere decir que si al ser una raíz doble, quiere decir que X menos 1 al cuadrado, ese es un factor del polinomio. El C vale 1. K vale 2 porque una raíz doble. ¿Sí? K vale 2, doble. Y C es una raíz. ¿Cuál es la raíz? C vale 1. Quiere decir entonces que el X menos 1 cuadrado es un factor de P de X. Factor de P de X. Por lo demás, lo dice la... Mira, lo dice la solución. Mira. Dice que C es una raíz doble. ¿Será raíz o no? Mira, ¿qué dice el teorema factor primero que nada? Mira, ¿qué dice el teorema factor? Dice que C es una raíz de P de X si X menos C es un factor de P de X. Ese dice el teorema factor. Entonces, por ser raíz, ¿porque es raíz o no? Si tú evalúas P de 1 ahí,
Evalúa P de 1. Te queda 1 menos 2 más 2 más 1. Oh. 1 menos 2 más 2 más 1. ¿Es rey o no? No, no es rey, pero entonces me equivoqué yo. A ver. X a la cuarta menos 2x cuadrado. No, no es rey, porque no me da 0. Me equivoqué en alguna parte. Déjame arreglar un poquito, ¿eh? Pero me parece que se equivocó en el 2, en el menos 2. Sí, me equivoqué en una parte. Voy a sacar la cuenta primero, ¿ah? Al tiro lo veo. No se equivocó. Sí, se me equivoqué en alguna parte. A lo mejor en anotar el polinomio, profe. Sí, sí, El sí. término Sí, final podría ser sí. menos 1 y ahí si un menos 1 da 0. Sí, me equivoqué en una parte. Estoy tratando de arreglarlo, ¿ah? Qué raro. Sí. Aquí a la cuarta. X cuadrado. Menos 2x cubo. Menos 2x. Y ahí debería ser menos 1. Al tiro. Si luego estoy sacando la cuenta. X a la cuarta. X cuadrado más x cuadrado más 2x cuadrado. Y menos 2. Ay, ay, ay. X a la cuarta más x cuadrado menos 2x cubo menos 2x más x cuadrado más 1. Entonces x a la cuarta más x cuadrado más 2x cuadrado. Pues tengo menos 2x cubo x cubo más 1. X a la cuarta más 2x cubo más 2x cuadrado menos 2x más 1. Creo que me faltó algo ahí, ¿eh? Aquí, a ver si es verdad. Ahí. Menos 2x más 1. Debería ser eso. Claro, porque si lo evalúo, menos 2 más 2, aquí tendría que ser, si lo evalúo en 1, menos 2, más 2, menos 2 más 1. ¿Cuánto me queda eso? Se cancelan los 2. ¿Qué diablo?
en realidad. Hay que sacar el 1, ¿no? Hay un Será. 1 sobrando. X menos 1 cuadrado. Sí, profe, esa es una opción igual, eliminar el 1, el coeficiente, el término independiente. Sí, vamos a sacar la cuenta. X a la cuarta más x cuadrado menos 2x cubo menos 2x más x cuadrado más 1. Entonces P de x va a ser x a la cuarta menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 2x más 1. Calculo P de 1 menos 2 más 2 menos 2 más 1. Esto va a ser 0. Entonces sería x a la cuarta menos 2x cuadrado. No, está bien ese. Si tú calculas, está bien. Si tú calculas, P de 1, qué fome, ¿no? Ya, hombre. Si calculas P de 1, te da 1 menos 2 más 2 menos 2 más 1. De tal manera que todos se cancelan y te queda 0. O sea, evidentemente es una raíz. Entonces, ¿qué dice el teorema factor? Teorema factor. Dice que P de... Ahí dice, mira, vamos a aplicar el teorema factor. Que sea raíz de P de X, que es verdad, es raíz de P de X. Entonces, C igual a 1 es raíz de P de X. Sí, solo sí. El X menos 1 es un factor de P de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividamos P de X por X menos 1 para buscar ese factor. Obviamente usamos la división sintética. Porque tener un factor, me dice que es un factor. Es un factor de P de X. Entonces vamos a dividir P de X por D de X, por X menos 1. Entonces, el coeficiente de P de X, 1. Después en X cubo, 2. En X cuadrado, 2. En X menos 2. Coeficiente independiente, 1. Entonces lo vamos a dividir por X menos 1. Bajo el 1 ahí. ¿Cuánto tendría que ser el resto? Tendría que darme 0 el resto, pues que es una raíz. Entonces tú sabes que este tiene grado 4, por lo tanto el de acá tiene que tener grado 3. ¿Cuánto me queda tiempo? Poco tiempo. Bajo el 1 de ahí. Ya, 1 por 1 es 1. Al restar me da menos 1 aquí. Menos 1 por 1 menos 1. Al restar me da 1. 1 por 1, 1. Al sumar, al sumar me da menos 1 ahí. Menos 1 por menos 1 es menos 1. Evidentemente el resto tendría que dar 0. Entonces este es el cubociente. Ahí tengo el cubociente. Entonces, este P de X, ¿cómo se escribe? Como X menos 1 por el cubociente. Como tiene grado 3, tendríamos que escribir X cubo menos X cuadrado más X menos 1. No sé si se dan cuenta.
¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, como yo sé que es una raíz doble, porque ahí dice que es una raíz doble, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir, nuevamente, dividamos, vamos, este polinomio, llámale tú, no sé, digamos, q de x, que este polinomio que aparece ahí, x al cubo, menos x cuadrado, más x menos 1, lo vamos a dividir nuevamente por x menos 1. Obviamente usando división sintética. Entonces, coeficientes de q, 1, menos 1, 1, menos 1. Lo vamos a dividir. Y aquí colocamos nuevamente por x menos 1. Esto tiene grado, este es de grado 3. Por lo tanto, el otro va a ser de grado 1, ¿no? De grado 2. Bajamos el 1 aquí. Esto tiene que tener grado 2. Ese, de aquí. Ya, y vamos multiplicando nomás. Aquí está bajo el 1. 1 por 1 es 1. Al sumar me queda 0. 0 por 1 es 0. Al sumar me queda 1. 1 por 1 es 1 y al sumar me queda 0. Y este me queda el cubociente, el nuevo cubociente. Por lo tanto, tu q de x, ¿cómo se va a escribir? ¿Cómo? X menos 1 por el grado al cubociente. Este es x cuadrado más 0 por x más 1, o sea, x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En rigor, por lo tanto, el p de x, ¿cómo se puede escribir? Por lo tanto, p de x, ¿cómo se puede escribir? Como x menos 1, ¿sí está? Después tendré que tú escribir q de x, pero q de x se escribe como x menos 1 por x cuadrado más 1. X menos 1 por x cuadrado más 1. Por lo tanto, p de x tiene que ser x menos 1 cuadrado. Ya sabemos que una raíz doble, hay un 2 ahí, por x cuadrado más 1. Entonces ya está factorizado. Entonces, ¿cuándo el polinomio va a ser 0 esto? Hay que encontrar todas sus raíces. Bueno, cuando el x menos 1 sea 0, o bien cuando el x cuadrado más 1 sea 0. Entonces aquí vamos a tener el x vale 1, que es una raíz doble, o bien el x cuadrado vale menos 1. O sea, el x vale 1, o bien el x es más menos la raíz de menos 1. O sea, el x vale 1, que es una raíz doble, o bien el x es más menos y. Esa sería la raíz. Espero que me hayan entendido eso. Tiene dos raíces complejas y una raíz real doble. Bien. Ya, mira, alcanzamos a hacer eso porque quiero aprovechar este ejercicio que está aquí. Hay un teorema que dice lo siguiente. Ya lo voy a dar nomás. Teorema. Que se conoce como teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. Que dice lo siguiente. Dice sea p de x igual que si yo a sub 0 más 1x más su n x elevado a n. Un polinomio con coeficientes en k de grado n. Un polinomio de grado n con coeficientes en k.
Puede ser reales o complejos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, P de X tiene exactamente n raíces en C, en K, en C en realidad, n raíces en C. Con coeficientes en C, ya, vamos a colocar C. Contando las raíces múltiples, tantas veces como su orden de multiplicidad, Eso dice el teorema, es un tema fundamental del álgebra. Por ejemplo, mira, fíjate el ejercicio anterior. Vamos a ver el ejercicio anterior. Estaba apurado porque quiero ver. El ejercicio anterior era este. X a la cuarta menos 2x cubo más 2x cuadrado menos 2x más 1. Si nos damos cuenta, el grado de P de X tiene, ¿qué grado tiene? Ayúdenme. La mayor potencia. Tiene 4. Entonces, si tiene 4, entonces quiere decir que P de X tiene 4 raíces en C. P de X tiene exactamente n raíces. Entonces P de X tiene 4 raíces. 4 raíces. 4 raíces en C. Bueno, supongo que en C, pero 4 raíces finalmente. ¿Cuáles son las raíces? Bueno, ya las hemos calculado ya. Esa y esa. Entonces, por el ejercicio anterior, este P de X vale 0. Sí, solo sí. X vale 1. El X vale I. Y el otro X vale menos I. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tiene multiplicidad 2. ¿Sí o no? Porque hay un cuadrado aquí, tiene multiplicidad 2. Por lo tanto, se cuenta 2 veces. Para tener multiplicidad 2. Entonces aquí, por tener multiplicidad 2, son 2 raíces. No, esa no es la que estoy escribiendo aquí. Esas son 2 raíces. Porque tiene multiplicidad 2. Porque dice ahí, contando las raíces múltiples, tantas veces como su orden de multiplicidad. Como el X igual a 1 tiene multiplicidad 2, son 2 raíces. El X igual a 1, el X igual a I, es una sola raíz porque es simple, una raíz. Y el X igual menos I también es una raíz porque es una raíz simple, una raíz. Si tú sumas, total, 2, 3, 4 raíces. Porque en un principio pareciera que fueran 3 nomás. 1, 2, 3. No, porque las raíces múltiples se cuentan según el orden de multiplicidad. ¿Ya? Tengan cuidado con eso entonces. Aquí dice contando. Las raíces múltiples tantas veces como su orden de multiplicidad. ¿Me entendieron o no? Claro, porque uno quería calcular las raíces de ese polinomio. Y en el ejercicio anterior lo calculamos. Para calcular las raíces tú necesitas factorizar. Y te dice que C igual a 1 es una raíz doble. Entonces C igual a 1, X igual a 1 hay que contarla 2 veces.
Y las otras raíces eran las raíces complejas. Las raíces que son i menos i. Entonces, al parecer son 3 raíces, pero por ser una raíz doble se cuenta 2 veces. Entonces, ese teorema es fundamental, pero hay que saberlo aplicar. Bien, lo vamos a dejar hasta acá porque ya no tenemos más tiempo. Bueno. Se me rayó esto. Dejémoslo hasta acá, ¿no? Vamos a tener grabación.